Bien, estudiemos el ensamble gran canónico cuántico, pero antes de estudiarlo necesitamos algunas herramientas que usualmente no se suelen enseñar en los libros cuando uno estudia este ensamble y son pues los espacios de Fock. ¿Por qué es necesario introducir espacios de Fock? Resulta que ahora mi sistema de interés puede intercambiar con el baño térmico energía y partículas. Por lo tanto, el número de partículas en el sistema puede variar. Eso a nivel cuántico pues crea un problema porque ahora ya no puedo representar, por ejemplo, mi estado, ¿sí? Simplemente como un ket que pertenezca a un espacio de Hilbert. Ya no puedo hacer eso. Resulta que sí va a pertenecer a algo un poco más general porque necesito introducir la idea de que el número de partículas está variando. Entonces resulta que sí pertenece a un espacio que va a ser suma directa de h's. Ahorita vamos a ver a qué me refiero con suma directa, pero que se conoce como espacio de Fock. Ahora, no es todo el espacio de Fock, va a ser un espacio de Fock muy particular. Ese espacio de Fock va a ser uno tal que se pueda construir a partir de operadores de creación y de destrucción. Entonces, para presentar mejor esto, la idea que queremos ejecutar aquí es que nuestra necesidad es introducir la idea de que puedo tener un número de partículas aquí que varía, ¿sí? Entonces, ¿cómo doy esa noción de que las partículas varían? Entonces necesito, por ejemplo, operadores, ¿cierto? De ya sea de creación o operadores ya sea de destrucción, pero toca construirlos. Entonces primero usemos un símbolo para denotar el vacío. Pues se ha visto, digamos, a través de la experiencia que un buen símbolo para denotar el vacío sería este, pero que sería igual a, por ejemplo, un paréntesis, coma, 0, coma, 0, coma y así. ¿Qué significa este 1,0,0 y todo el cuento? Resulta que si aquí aparece un 1, estoy diciendo que no tengo partículas. Y si aquí aparece un 0, significa pues que esta casillita de aquí tiene partículas. ¿Cómo represento el hecho de tener una partícula? Por ejemplo, puedo decir que tengo ni siquiera partícula, porque en este caso las partículas son un sistema en sí. Voy a poner entonces que tengo un sistema. Tener un sistema significaría que pues resulta que en la primera casillita simboliza el hecho de no tener partículas. Por lo tanto, la primera casilla va a estar con un cero, porque ahora sí tengo partículas. Y la segunda casilla, por ejemplo, va a tener un vector, voy a llamarle, qué sé yo, lambda, un ket, que simboliza ese sistema. Y como solo tengo uno, pues el siguiente también va a ser cero y así. Si tengo, por ejemplo, dos sistemas, pues al final lo que yo puedo hacer es tener un cero, ¿cierto? Porque ahora tengo dos sistemas, es decir, no es que este uno simboliza en la primera casilla no tener partículas, por lo tanto tiene que ser cero aquí también. Como tengo 2, también la segunda casilla va a ser cero, porque tengo dos sistemas. Por lo tanto, la única casilla digamos que me queda para representar dos sistemas sería la segunda, que puede ser pues sí, otro vector, sí, pero como son dos sistemas debe haber un producto tensorial, ¿cierto? O combinaciones, por ejemplo, este sería un alfa, o puede estar en una superposición, un beta, ¿sí? De otro,
volteado, digamos, o sea, que ahora esté volteado el sistema, no sé en dónde está, o puede haber una suma de esto, o sea, yo no sé, puedo hacer un montón de combinaciones, o sea, ya cuando hay dos, eh, incluso acá lo pude haber hecho, ¿sí? Pero bueno, la cuestión es introducir, como en esta notación, el hecho de que yo tengo, eh, no tengo un sistema, o sea, tengo vacío, tengo un sistema o tengo dos sistemas. Más o menos creo que se entiende la idea. Entonces, necesitamos, a partir de la noción de no tener sistema, es decir, del vacío, ir creando el resto. ¿Sí? Porque, a ver, voy a construir un formalismo el cual me permita, a partir del vacío, ir subiendo, es decir, ir incrementando mi número de sistemas, o ir bajando, es decir, destruyéndolos. Es decir, necesito crear esta idea de operadores de creación y de destrucción. Entonces, voy a ir por acá y ahora voy a borrar este para pues empezar. Entonces, en principio, intentemos definir un operador, ¿cierto? Alfa, daga, no sé, le pongo daga, puede ser simplemente es un nombre, pero pues que va a ser muy conveniente, cuyo argumento va a ser un ket o un vector que simboliza el estado de un sistema. Y este va a actuar sobre el vacío creando ese sistema. Por lo tanto, lo que va a hacer es dejar si actúa sobre el vacío, pues seguro va a actuar sobre este vector y la primera casilla la volverá a cero y en la segunda aparecerá ese vector. Entonces, por ejemplo, voy a proponer que aparezca así. ¿Sí? Introduje una función de onda o una amplitud de probabilidad ahora de que aparezca o de tener un sistema. Y pues el resto, perdón, aquí va a ser cero, pues si no se entiende. Y así. Listo. Entonces he creado un sistema. Ahora necesito crear dos sistemas. Si es así, vuelvo a aplicar este mismo vector con otro vector, este mismo operador con otro vector, en este caso lambda 2, claro, pero actuando sobre esto. O sea, sobre el que tenía un sistema. ¿Sí? El que tenía un sistema era este, y cuando lo haga actuar, pues creará dos sistemas. Entonces, esto va a ser 0,0, porque pues este significa no partículas, pero en este caso tengo. Este también va a ser 0 porque este simboliza una partícula y por lo tanto la casilla ocupada es la siguiente. Voy a poner lambda 2 tensorial lambda 1. Voy a definirlo así. Coma 0 porque no tengo tres partículas y así. Bien, entonces ahora digamos ya empezamos a notar un problema y está el hecho de que esto no es un sistema físico. ¿Por qué no es un sistema físico? Porque resulta que si yo cambio estas etiquetas, lambda 2 y lambda 1, el ket que acabo de introducir es diferente. Por lo tanto, yo necesito producir un estado en el cual este intercambio de etiquetas no afecte. ¿Por qué? O sea, también porque es importante esto. Habíamos visto que en un sistema físico la etiqueta que yo le ponga a las partículas no importaba. De hecho, teníamos que dividir entre un 1 sobre n factorial.
¿sí? Para tener en cuenta algo que se llamaba indistinguibilidad de las partículas. En mecánica cuántica hay dos formas de hacer esto. Entonces vamos a ver cuáles son. Entonces la indistinguibilidad En mecánica cuántica lo que me interesa en sí es el módulo cuadrado de una función de onda. Entonces voy a poner por acá. Supongamos que la función de onda es una función de onda de dos partículas con coordenadas x1 y x2. Y el módulo cuadrado simboliza una densidad de probabilidad. Listo. Entonces fíjense que aquí hay un módulo cuadrado. ¿Sí? Esta psi de aquí debería ser igual. Vamos a escribirlo por acá. O debería ser independiente del orden de estas etiquetas. Por ejemplo, debería ser igual a psi de x2, x1. ¿Sí? O sea, no importaría la etiqueta. Listo. Ahora, para que no importe esa etiqueta en mi densidad de probabilidad, tengo dos opciones. Si ante el intercambio se comporta digamos con un signo positivo, o sea, ante el intercambio ocurre esto, que es la primera opción, entonces opción 1. Y tengo también la opción 2, en donde sí, bajo el intercambio, puede tener un signo menos. Ambos se comportarán de la manera en la que deseamos, cuyo módulo cuadrado sea o se mantenga. ¿Sí? Si yo tomo el módulo cuadrado de ambas, fíjense que el menos desaparece y esta cosa se conserva, es decir, la densidad de probabilidad queda invariante ante el intercambio de etiquetas. Aquellas que hacen esto, lo de arriba, se conocen como partículas bosónicas o bosones, y las de abajo son fermiones. Entonces debo escoger la propiedad que necesito que cumpla mi función de onda ante el intercambio de estas etiquetas. Al final estas etiquetas sí pueden ser etiquetas de posición o de momento, pero en fin, necesito que se respete esto, el hecho de que al intercambio de etiquetas yo tenga bosones o ante ese intercambio yo tenga fermiones. Para hacerlo simple, aunque de hecho el caso fermiónico es usualmente más simple, pero necesitamos un poquito más de conceptos algebraicos tal vez, pero al final el tratamiento fermiónico en serio es más corto. Vamos a hacerlo por la opción 1. Vamos a suponer que las partículas que quiero describir son bosones. Entonces, si supongo esto, esa es la indistinguibilidad que voy a asumir. Vamos a asumir que las partículas son bosones. Listo. Si son bosones, entonces este operador que acabamos de crear, la verdad no es el adecuado. Es decir, no se acerca tanto a la descripción física que nosotros queremos. Entonces vamos a reformular este operador. ¿Cómo lo vamos a reformular? Vamos a definir un nuevo operador beta, ¿sí? Que obviamente dependa de... Voy a introducir un ket, por ejemplo, lambda 1, pero lo voy a definir de la siguiente forma. Una vez aplique alfa, ¿sí? Necesito que lo
a lo que, digamos, al resultado lo simetrice. ¿Sí? Eso es todo. O sea, este operador, ¿qué es lo que hace? Poner un estado lambda 1, simbolizando la creación de una partícula o de un nuevo sistema. Y este S simetriza la función de onda resultante. Entonces vamos a verlo en acción. Supongamos entonces que ahora esto, B daga, va a actuar sobre el vacío. Entonces, si actúa sobre el vacío, eso significa que va a crear, ¿cierto?, una partícula. Por lo tanto, ¿qué es lo que voy a obtener? Voy a obtener, primero voy a dejar el operador S más por aquí. Bueno, voy a sustituir obviamente. Y pues lo del principio, lo que tengo es S más 0, lambda 1, 0, listo. Y ahora, ¿qué hace S más? S más simetriza esto. Entonces, como lo simetriza, pero solamente tengo una partícula, pues lo que obtengo al final es la simetrización de una sola partícula, que sería lambda 1. O sea, bien, funciona a las mil maravillas para una sola partícula. Pero este es el caso trivial. Vamos a ver ahora sí qué pasa cuando yo tengo, por ejemplo, este actuando sobre el anterior estado, que ya tiene una partícula. El anterior ya tiene una partícula, por lo tanto, esto sería igual a sí, poner S más, es decir, el operador que simetriza, hacer operar este, pero con un lambda 2 sobre esto. Entonces sería el resultado 0, lambda 2 tensorial lambda 1 0 y bueno, perdón, aquí me confundí porque claro, como ya como digamos este operador actuó y lo elevó, ¿sí? Entonces aquí debe haber un 0 porque ya no hay dos partículas, porque ya no hay una partícula, sino que hay dos, y así, listo. ¿Y qué hace pues, finalmente la simetrización? Pues simetriza. Entonces simetriza. Entonces al simetrizar lo que voy a obtener es, o qué hace el operador de simetrización. Primero toma esto y lo simetriza. Entonces al simetrizarlo se toma como convención el hecho de dividir entre digamos dividir entre el número de combinaciones, ¿sí? Entonces sí, en este caso yo puedo tener dos combinaciones. Entonces yo divido 1 entre el número de combinaciones. Si tuviese 3, divido entre el número de combinaciones de 3 partículas, el cual son 6, porque o sea, serían 3 factorial. Entonces pongo aquí abajo 3 factorial, que es igual a 6. Y así, o sea, pongo el número de combinaciones factorial. Perdón, pongo acá abajo el número de combinaciones, que usualmente es el número de estados que quiero combinar factorial. Digamos, es una convención a la hora de simetrizar. Entonces pongo aquí lambda 1 tensorial lambda 2 más el intercambio. Lambda 2 tensorial lambda 1. Listo. Y 0, listo. Bien, así va a actuar este estado. Entonces necesito vamos a seguir aumentando para ver si vemos un patrón por aquí, o tal vez no es ni siquiera sea necesario. A ver, vamos a ver qué pasaría si yo a ver qué puedo hacer, es que no se me ocurre mucho.
Bueno, obviamente, digamos, la lógica detrás de esto está en que yo puedo, por ejemplo, tomar un producto de estos, ¿sí? Si yo tomo un producto de estos entre, qué sé yo, i igual a 1 hasta n, que sería el número de partículas que quiero crear, esto daría, bueno, pues digamos para resumirlo, lambda i, ajá, eh, que actúa sobre el vacío. Esto sería 0, 0, y así hasta qué casilla. Ya pongo la casilla. Eh, Esto sería la casilla. Obviamente si esta casilla tiene el número 0, la siguiente tiene el 1. Esto sería... rayos. Esto sería la casilla n-ésima. Casilla n. Esta sería la casilla n-ésima. Ok. Y esto cómo, digamos, cómo se escribiría. Esto sería 1 sobre n factorial suma sobre sigma que pertenece al grupo de permutaciones Sn, el grupo de permutaciones de n, eh, digamos, de n objetos, lambda de sigma 1 tensorial lambda de sigma 2. Este sigma 2 es simplemente la imagen de 2 ante el grupo de permutaciones que estoy considerando acá. Tensorial y así, ¿cierto? Hasta lambda de sigma n, coma 0, coma y así. Pero todo esto está en la casilla n-ésima. Entonces, pues tener en cuenta esto. Pero ya fijémonos en esto, en que nosotros habíamos hablado del espacio de Fock, pero resulta que el espacio de Fock se define como algo, tal vez ustedes lo hayan visto, si no lo han visto en este canal, tal vez en el de Javier, como una suma directa de espacios de Hilbert. Pero fíjense que aquí no estamos escogiendo todo el espacio de Fock, solamente aquel que es alcanzable a partir de operadores de creación, ¿sí? Este al final no es que se va, bueno, estrictamente no es el operador de creación, difiere por algunas constantes, ahorita vemos cuáles, pero digamos que el espacio de Fock que estamos considerando es un subconjunto del espacio de Fock general. En particular digamos al final lo vamos a denotar con una notación no tan complicada que se va a llamar la representación de número de ocupación. Entonces, claro, todo eso se va a simplificar, o sea, esto es muy complicado, es como la matemática que uno no le suelen explicar, que se requiere al final para definir ese número de ocupación de una manera más rigurosa. Pero bueno, entonces este sería un elemento de ese espacio. Digamos, obviamente si yo quiero ver qué pasa con el siguiente elemento de este, por ejemplo el 3, pues simplemente lo que debo hacer es, bueno, usar obviamente esto, sería S sub 3 y estos sigmas irían solamente hasta el 3. Y claro, esto es el grupo de permutaciones. ¿Cuál sería el grupo de permutaciones? Pues primero, por ejemplo, si tengo las etiquetas 1, 2, 3, primero puedo empezar trasladándolas, ¿sí? Y cuando las traslado de una casilla en una casilla, esto me queda 2, 3, 1. Esta es una posible permutación. Luego volteo los números, 3, 2, 1. Esta es otra permutación. Estas serían las permutaciones, si no estoy mal, creo que son las pares. Estas son las permutaciones impares, pero aquí no importa si son pares o impares, no son fermiones. Entonces aquí quedaría 1,
3, 2, 2, 1, 3. Y todas estas son las impares, o sea 6. Si ustedes se fijan, son 6. O sea 3 factorial. Y entre eso divido. Entonces ahí aparece este numerito. Bueno, aquí ya di la noción de crear partículas. Después vemos si esto tiene las constantes adecuadas. Pero más o menos sirve para dar la idea de crear partículas. Falta después ponerle, por eso no lo he llamado adaga porque todavía falta una constante, pero por lo menos la idea de crearlas está metida aquí, en este operador beta adaga. Ahora vamos a definir uno que olvidé ponerle aquí como un título y este lo que vamos a asumir son partículas, son bosones. Pero aquí lo que acabamos de construir es un operador de creación. Entonces, aquí voy a ponerle porque no lo había puesto el título. Construyamos un operador de creación. Un candidato a operador de creación. Listo. Y aquí lo construimos. Ahora vamos a construir un candidato a aniquilación. Entonces, construyamos un candidato a operador de aniquilación. Bien, entonces vamos a construir ese candidato operador de aniquilación y tal vez para que se vea eso voy a usar este. Sí, voy a usar este estado general. Entonces, ¿qué haría un candidato a operador de aniquilación? Lo que haría es que si yo tengo n partículas y yo aniquilo una, pues me quedo con n-1 partículas. Esto en el formalismo sería, yo estoy en la partícula, perdón, en la casilla n. Por lo tanto, cuando aplico ese operador, el operador debe tener la propiedad de moverlo a la casilla n-1 y hacer cosas aquí adentro. Entonces, vamos a ver. Voy a aplicar entonces un operador beta. Voy a dejarlo beta nada más. Que haga eso. Entonces, en primer lugar, yo para destruir algo necesito, digamos, necesito que exista. Entonces, yo no puedo destruir, por ejemplo, un operador, bueno, un get h, ¿sí? O tal vez, si cada uno de estos tiene una expansión y que al final donde esa expansión tenga como base h, pues tal vez. Pero en principio, para destruir algo, pues debe existir. Entonces, los argumentos que debo poner aquí son argumentos de cosas que existan acá. Por lo menos debo poner un lambda, por ejemplo, un lambda 1. Lambda 1 tal vez exista, y por lo tanto es el que quiero destruir acá. ¿Sí? Voy a poner un estado genérico, pero voy a asumir obviamente que existe. Por ejemplo, voy a poner un lambda n minúscula. Y esto pues va a actuar sobre mi estado, ¿sí? El estado que fue la productoria de estas cosas. Ok. Entonces, yo como doy la noción de que destruí algo.
Pues en principio debo volverlo un numerito. O sea, fíjense que aquí cuántos productos tensoriales de bases hay. Hay 1, 2, 3, bueno, van a haber n productos, o sea, n bases que están en producto tensorial aquí. Por lo tanto, si yo quiero escribirlo en la casilla, una casilla n-1, tengo que quitar una de esas bases. Por lo tanto, lo que voy o digamos la operación, mi operación candidato para destruirlo va a ser un producto interno. Ese va a ser, digamos, mi candidato para hacer, digamos, el trabajo. Entonces, creo que me dan ganas de ponerle aquí más bien en vez de beta, voy a ponerle un alfa, porque es un candidato y después vemos si ese alfa tiene que ser modificado. Si tiene que ser modificado, la próxima versión de este alfa la llamaré beta. Ok, entonces voy a ponerle aquí 0, 0, y así hasta llegar a la casilla, voy a poner aquí n-1. Ok. Entonces lo que se me ocurre va a ser proyectarlo. ¿Sí? Proyectarlo. ¿Cuál voy a proyectar? Entonces debo tomar de toda esta permutación. O sea, voy a volver a escribir la permutación. La escribo acá. Y, y voy a proyectar sobre alguno de estos. ¿Sí? A ver, cuando yo tengo la permutación de 1, o la imagen de 1 bajo la permutación, pues la verdad puede ser, la imagen puede tener los siguientes. Puede ser el mismo 1, puede ser 2, puede ser 3, y así hasta llegar a n. ¿Sí? Es decir, que si yo hago el producto interno con uno solo de estos, ya estoy considerando los productos internos que podría tener con el resto. Entonces, déjenme poner aquí, más bien, no sigma 1 solito, sino el producto interno. ¿Sí? Con sigma, con este get. O sea, ¿cómo hice la noción de destrucción aquí? ¿O cómo la creé? A partir de tomar el producto interno del operador que quiero destruir, perdón, del get que quiero destruir, eh, con el que quiero destruir exactamente. Claro, pero yo tengo que hacer lo siguiente. Tengo que tomar el producto interno y, y probar con cada uno de ellos. ¿Sí? Tengo que hacer eso. Si no, pues no podría destruirlo. Tengo que ir probando, iterando con cada uno de ellos. Ok, y pues cuando al fin encuentre el que es, lo destruyo. Es decir, hago este producto interno que seguramente va a ser un delta de Kronecker por allí. Y, y digamos ya me deshago de un ket de estos. Entonces, bueno, y acá esto sigue, el siguiente es 0 y así, que esta sería la casilla n, ¿no? Esta sería la casilla n. Ok, ese es mi candidato. Ahora, vamos, no sé si sea un buen candidato, porque una vez le pegue a esto, ¿sí? El resto, pues, parece que sigue simetrizada, pero es que esa simetrización debe ser una simetrización que cuente, o bueno, debe ser una simetrización sobre esta base. Entonces, para testear si esto está bien simetrizado, o sea, si no necesito añadirle por acá otro operador de simetrización u otra cosa, tratemos de ver qué es lo que sucede en el caso de tres partículas. Es decir, cuando tengo inicialmente tres partículas y aniquilo una. Entonces, a ver, vamos a hacer el caso de tres partículas, o sea, la productoria igual 1 hasta 3 de beta daga lambda i y este.
Listo. Entonces cuando tengo tres partículas, tengo 0 porque no hay vacío, 0 porque no hay una partícula, 0 porque no hay dos partículas, y aquí sí aparece 1 sobre 3 factorial, suma sobre el grupo de permutaciones de S3, es decir, del grupo de permutaciones de tres elementos, lambda de sigma 1, ¿sí? Tensorial, lambda de sigma 2 tensorial, lambda de sigma 3. 0 porque ya no tengo cuatro partículas y así. Bien, entonces hago actuar alfa sobre esto porque voy a destruir un estado. Por lo tanto pongo aquí lambda n, donde ahorita especificamos cuál sería n, pero eso pues como lo indico, primero lo hago actuar sobre esto y después me pongo a ver qué consecuencias tengo. Dejémoslo, digamos esto genérico, es decir, no vamos a poner un 1 o un 2 para ver qué sale. Listo, ahora veamos esta expansión. Ahora, si esto estuviese bien, ¿qué deberíamos obtener aquí? Esto como es la casilla, a ver, esto es la casilla 1, 2, 3, perdón, 0, 1, 2. Bueno, entonces, claro, aquí lo que omití también el hecho de que la casilla tiene que estar más abajo, digamos por las reglas que hemos puesto. Entonces aquí esto debería estar aquí y por lo tanto, listo, con esto digamos lo que logré fue bajarlo de una casilla. O sea, no estoy en la casilla, a ver, 0, 1, 2, estoy en la casilla 2 y no en la 3, que sería esta. Eso por un lado. Y ahora sí la simetrización. Entonces voy a poner aquí 1 sobre 3 factorial y la suma sobre el grupo de permutaciones de 3. Ya lo habíamos hecho ahí arriba. Entonces voy a ver si la tengo y la copio y la pego y... rayos. Creo que la borré. Sí, borré eso. Ok. Entonces me toca hacerlo otra vez. Entonces, la primera permutación sería 1, 2, 3. La segunda se logra corriendo esto, 3, 1, 2, 2, 3, 1. Volteo, 3, 2, 1. Y otra vez la cinta transportadora. 3, perdón, 1, 3, 2, 2, 1, 3. Listo. Y esas son todas las posibles permutaciones. Entonces, la suma sobre las permutaciones sería lambda n, sigma de 1 sería 1, ok, y esto tensorial 2 lambda 3. Entonces, ¿qué es lo que logré aquí? Pues escribí todos los términos y luego factoricé algunos y los dejé, por ejemplo, de esta forma. Sí, aquí están los productos internos. Ustedes pueden verificar que están todas las combinaciones. Ahora sí, la segunda parte, en su reescritura, pues sería más sencillo. A ver, es que voy a escribir esto como la suma sobre lambda n y lambda j, sí, con j obviamente igual 1 hasta 3,
¿Y cómo puedo escribir el resto? Lo puedo escribir en términos de se parece mucho a una permutación, aunque le falta pues un n factorial y varias cosas. Entonces lo que puedo hacer es escribirlo sí como la suma. De hecho es el grupo de permutaciones, sí, pero con, por ejemplo, uno de sus elementos ya fijo, por ejemplo, sigma 1 igual a j. ¿Por qué digo esto? Porque fijémonos que esto es la permutación de 2 con 3, ¿sí? Entonces, pues aquí aparece esta suma al final. Entonces cabe o vale escribirlo así porque al final pues me gustaría obtener fórmulas muy generales, lo más generales posibles. Y esto, pues al final, qué más podría yo escribir? Mm, esa permutación obviamente iría sobre eh, lambda de sigma 2. Voy a ver si esto está bien, no sé, es una propuesta. Lambda de sigma 3. Ok. A ver, si yo estoy en el grupo de permutaciones, entonces lo que tengo es, y bueno, y además pues digamos, supongamos que estamos con j igual a 1. Eso significa que sigma 1 es igual a 1. Por lo tanto, que puede ser sigma 2. Sigma 2 puede ser 2 o 3. Y sigma 3 puede ser, sí, como ya está fijo. Así estoy bien. Ah, creo que tengo que volver a reescribir esto para fijarme bien. Entonces, 1, 2, 3, 1, 1, 2, 3, 2, 3 y 3, 2, 1. Bueno, ¿y esto qué sería? Esto sería sigma de 1, sigma de 2, sigma de 3. Esto sería entonces 3, 3, 2, 1, 2, 1. Esto sería sigma de 1, sigma de 2 y sigma de 3, que de hecho sería muy bueno tenerlos más bien uno sobre el otro porque pues son lo mismo, ¿no? Permutaciones. Eso, bueno, no me quedó la fila y para ver si esta reescritura es esta. Mm, todo con el fin de extenderla. Ah, entonces, bien, entonces, listo. Primero, vamos a ver qué pasa cuando j es igual a 1. Cuando j es igual a 1 significa que sigma 1 es 1, es decir, estoy con esta y esta permutación. Eso significa que solo tengo permitido que sea 2 o 3 o 2. Y eso es justamente, creo, lo que vemos arriba. Es decir, ahí tengo la permutación fija. Listo. Entonces ahí tengo la permutación fija. eh, es decir, vemos este caso. Es 2 3 y 3 2. Listo. Vamos a tomar otro caso. Eh, Voy a tomar el caso donde j es igual a 2. Si j es igual a 2, estoy en este caso y en este caso. Por lo tanto, solo puede ser 3 y 1. Entonces, ¿qué sería sigma de 2? Sería 3 o 1 y 3. Sí, parece que se cumple, parece que esto está bien. Y el último, donde esto es 3, sí, creo que ahí se cumple. Digamos, vamos bien. Esto es las permutaciones de 3 elementos, dado que se fijó 1. Entonces, es cuando se fija 1, pues listo. Creo que está bien. Ahora, em,
una nueva forma de escribirlo aparece y eso iría acompañado de esto. O sea, es una reescritura. Y en esa reescritura, pues esto cambia y ya no es esto, sino que es esto que está aquí. Perfecto. Ah, bueno, y esto es blanco. ¿Hace falta algo? No, no sé, creo que ya no. No hace falta nada. Bien, entonces esto es casi una, o se parece mucho a una permutación. Pero nuestro objetivo, o qué es lo que tuvo que haber aparecido acá. Tuvo que haber aparecido lo siguiente. Esto, esto realmente no tuvo que haber sido así. Tuvo que haber aparecido, por ejemplo, un lambda 1 tensorial lambda 2 más lambda 2 tensorial lambda 3 lambda 1, perdón, y esto pues un medio, ¿no? Eso es lo que tuvo que haber aparecido. Pero en su lugar tenemos esto. Para que obviamente haya aparecido esto, pues n tendría que ser 3, es decir, la partícula 3 tuvo que haber desaparecido. Por lo tanto, digamos en ese caso particular, ¿qué pasaría? Pues volvámonos acá. Si n es igual a 3, solo queda este término. Solo queda este término y por lo tanto, pues toda esa suma se vuelve solamente ese término y queda, digamos, este producto, pues suponiendo que lambda está normalizado, eso sería 1 y me queda un 1 sobre 3 factorial y eso. Ese 3 factorial, pues, es un poco fastidioso. No, o sea, tendríamos después que multiplicar por acá por un 3 factorial y un medio. Bueno, sería bueno quitarlo, o sea, no que no aparezca. Mm. Entonces, creo que aquí todavía hace falta algo. Mm, Usualmente este no va a ser el operador de destrucción, sino que también debo imponer algo que sería simetrizar después de hacer esto. ¿Sí? Cuando simetrizo, claro, ¿qué hará ese operador de simetrización? Pasará hasta acá. ¿Sí? Ahí va a actuar el operador de simetrización en esta suma. Después de la suma, pues lo que pasa a hacer es simetrizar los vectores. Esto siempre ha simetrizado vectores. Entonces, es decir, va a simetrizar esto. Y fijémonos que qué sería o cómo puedo reescribir esto. Esto se puede simetrizar. Bueno, me faltó poner ese más porque es simetrización. Mm, em, pues fijémonos que aquí no va a aparecer uno de los términos. Entonces al final esto va a ser la simetrización eh, más de eh, lambda, por ejemplo, 1, o qué sé yo, tensorial lambda 2, tensorial lambda 3, ¿cierto? Pero, a ver, voy a ponerle también a esta simetrización, le voy a poner a ver, es que no sé cómo denotar el hecho de que no aparezca.
Entonces voy a ponerle por acá J. Entonces este J, ¿qué va a significar el J? Esa simetrización J va a indicar que si aquí aparece, por ejemplo, 1 en la simetrización, no lo tengo en cuenta. O si aquí aparece 2 en la simetrización, no lo tengo en cuenta. ¿Sí? Por ejemplo, ¿cuál sería S más 2? Sería, bueno, de esto, ¿no? O sea, de todo esto. Notación, perdón, está muy cargada, pero es que es por nuestro bien. Listo. Esto sería la simetrización. Ah, bueno, y además que la cuestión es que es un operador de simetrización. Es decir, esto va a cargar aquí con un 1 sobre 2. Y si es un 2, pues solamente aparecerá 1 tensorial 3 más 3 tensorial 1. Sí, es como para denotar el hecho de que pues esta simetrización no es con respecto a 3 elementos, sino con respecto a 2, y pues esta J va a tomar un valor para quitar uno de los elementos el que no necesitemos. Y al final, pues fíjense que estos sigmas se quitan, ¿sí? Estos sigmas se quitan y lo hago pues para que no haya una dependencia con respecto a la permutación y que por lo tanto esta suma quede aparte, quede aislada. Si queda aislada, pues la suma sería una suma sobre las permutaciones restringidas. ¿Sí? Es una permutación con una restricción, que sigma de 1 sea igual a un cierto número y por lo tanto eh, la suma sobre todas las permutaciones no será 3 factorial, ¿cierto? No será 3 factorial, sino que será cuando se restringe y tengo una restricción, esto baja y será 2 factorial. Entonces, listo, ya dicho esto, voy a usar la notación de abajo y lo siento, matemáticamente esto ha sido un poco pesado, pero es para definir todo bien y es más o menos el que ustedes vean que todas estas matemáticas se suelen omitir de la definición de la representación de número de ocupación, que tiene todas estas matemáticas, pero con una notación que simplifica muy, de una manera magistral todos estos cálculos. Entonces, ya vamos a llegar a esa representación. Siempre había querido hacer esta construcción. Eh, Había omitido decir que esto es lo que vamos a llamar beta lambda n. Listo, 1 sobre 3 factorial, sumatoria, j igual 1 a 3, lambda n, lambda j. Y voy a poner acá entonces sumatoria de sigma que pertenece a 3, sigma 1 igual a j. Esto cambia, ¿cierto? Cambia porque ahora es 2, 2, 2. Entonces el motivo por el cual esta permutación cambia es porque ahora esta notación lo recupera y no dependo, es una permutación aparte, ¿no? O sea, quita estas permutaciones sigma. Entonces, pues vale la pena tener en cuenta. Ah, bueno, y aquí pues no es 2, sino que es una j. Es una j. Listo. Ok. Lambda 1 tensorial, lambda 2 tensorial, lambda 3. Listo. Y por lo tanto, fijémonos en que esta suma va a ser 2 factorial. Que va a salir y va a cancelar el 2 factorial. Recuerden, 3 factorial es 2
2 factorial por 3, es decir, se va a cancelar con 2 factorial y por lo tanto puedo simplificar esto a 3. Acá, un tercio de esto. Entonces al final, ¿cómo puedo hacer esto? Lo cual es buenísimo. Tengo esta forma de escribir ese operador o ese candidato operador de aniquilación. 0 y así. Ok. Cada vez se parece más, salvo que aquí hay un 3 que estorba. Esto ya tiene el 1 medio que esperábamos. Y pues obviamente, digamos para el ejemplo que habíamos dado arriba, de a qué se debería, bueno, lo borré, de a qué se debería parecer este estado. Por ejemplo, si lambda n con n igual a 3, pues esto me daría un delta de Kronecker con 3. Aquí aparecería obviamente un 3, el único término. Aquí aparecería un 3, es decir que el 3 no lo tengo en cuenta, y como esto es una simetrización habrá un factor de 1 medio, y justamente eso casi que da lo que queríamos. El 1 medio, voy a poner así, bueno, los kets, un medio 1 tensorial 2 más lambda 2 tensorial lambda 1. ¿Sí? Eso es lo que queríamos, pero nos estorba el 3. Listo. Entonces, ya casi. Ya casi. ¿Cómo haríamos para que no estorbe el 3? Hmm. Pues a mí se me ocurre multiplicar acá por 3. Y pues obviamente en una fórmula más genérica, por así decirlo, em, pues tendríamos que tener en cuenta entonces que la acción de esto, o sea, la acción de esto, tendría que ser definida con un 3, es decir, aquí falta otra cosa. De ver qué hace falta a este operador, regresemos a nuestro candidato a creación de partículas, el cual era una cosa parecida a esto. O sea, ya la acción de varios, digamos, operadores, creación de partículas, forman un estado de este tipo. Lo malo es que, claro, si vemos esto todavía no está normalizado. Yo había dicho que n factorial lo normaliza, pero todavía no. Porque, a ver, si normalizo esto, esto sería tomar el conjugado, el hermítico, perdón, sí, el conjugado de esto o el adjunto. Y después también tomar el adjunto de esto. Una vez yo haga el adjunto de esto, pues ustedes pueden ver que van a, pues siendo lambda ortogonal, van a multiplicar lambda, lambda, lambda. Todas las lambdas se van a multiplicar y van a dar como resultado 1, asumiendo que esto está normalizado. O sea, cada una da como producto 1. Y cuando se sume todos los productos, pues como corre sobre todas las permutaciones, van a dar un n factorial. Pero es que este también acompaña, entonces arriba va a haber un n factorial dividido entre un n factorial al cuadrado. Pues como resultado vamos a tener 1 sobre n factorial. Entonces eso no está normalizado como tal. Para normalizarlo, pues nosotros pudimos haber asumido que aquí hay una constante, y justamente esa constante pues debería ser, creo, raíz de n factorial, ¿sí? Entonces esa constante tuvo que haber sido raíz de n factorial, y si yo asumo que la constante es raíz de n factorial, pues al final esto se va a normalizar correctamente. Es decir que tal vez a la definición de b pues le falta este n factorial aquí arriba. Listo. Ahora, este n factorial, ¿cómo se puede conseguir? Se puede conseguir pues con multiplicaciones de i's, de estas i's de acá.
Entonces, si tomo esas multiplicaciones de i's, al final voy a obtener n factorial aquí arriba, ¿sí? Bien. Y así obtengo un estado normalizado. Entonces, si ustedes se fijan, pues claro, sería i, pues sería 1 por 2 por 3 por 4 y eso da como resultado n factorial. Entonces es una forma de verlo. Falta ahí una i. Mm. Bueno, además esto está en raíz, es decir, falta raíz de este índice i. No es solamente i, sino raíz de este índice i. Entonces, ¿cuál sería nuestro candidato a creación de partículas real, digamos? O sea, el final. Entonces vamos a definir a daga, que tiene como argumento a lambda i como un operador. En primer lugar debo añadir otro operador. Es un operador, voy a llamarle P, además del operador de simetrización S y además de alfa, que se encarga de introducir a lambda i. Sí. Ahora, ¿de qué se va a encargar ese operador P? Ese operador P se encarga de multiplicar por raíz de n. Es decir, si estoy en la casilla enésima, él se encarga de multiplicar por raíz de la casilla. ¿Sí? Entonces voy a poner que este operador P multiplica por raíz de n. Entonces, claro, si yo tengo múltiples operaciones de estas, pues siempre que multiplique por raíz de n voy a acarrear, por ejemplo, raíz de n menos 1, raíz de n menos 2 y así hasta formar un n factorial, que es el factor de normalización que aparece acá. Por lo tanto, este es mi operador de creación. Por otro lado, tengo este vector que pues dijimos que pues lo construimos desde el principio. Y este vector, pues sí, aquí vemos que tendrá un 1 sobre raíz de n factorial. Pero digamos que esta todavía no es la normalización correcta, a pesar de que aquí parezca que sí lo es. Porque resulta que podemos, por ejemplo, tener estados lambda similares o iguales. En este caso, por ejemplo, ¿qué tal si lambda de sigma 1 es igual a lambda de sigma 2? Es decir, los dos estados son iguales. Entonces, cuando ustedes hagan toda esta operación, cuando normalicen, se van a dar cuenta de que sobra algo. Y esa cantidad que sobra, pues es... ya voy a escribirla por acá abajo. Sería un n lambda factorial. Ese n lambda factorial tenemos que quitarlo. ¿Qué es n lambda factorial? Es el número de veces que aparece el estado lambda. ¿Sí? Y cuando hagamos esa simetrización, esto hay que normalizarla. Entonces, aquí viene otra definición extraída de esto. Vamos a definir, todavía no voy a poner que voy a poner en el lado izquierdo, sino que es lo que voy a poner en el lado derecho. Esto, 1 sobre raíz de n factorial, la productoria sobre lambda, ¿sí? De n lambda factorial, que es lo que puede aparecer allí. O sea, necesito introducir esto en mi factor de normalización. Suma sobre sigma de Sn y el resto, lo que ya han visto. Ahora, ¿qué es esto? ¿Cómo lo voy a definir? Resulta que, claro, lo que me importa es cuántos estados lambda aparecen. O por ejemplo, ya lambda es un estado dado. Pensemos en que
los estados están representados por estas rayitas, ¿sí? O sea, ya existen previamente, y lo que hago es, cuando introduzco un estado lambda, digo que el estado se ocupa, es decir, si este es lambda igual a 1, el estado se ha ocupado. Puedo ocupar lambda igual a 1 varias veces porque estoy lidiando con fotones, no, bueno, bosones. Entonces empiezan a aparecer, por ejemplo, poblaciones dentro de estos estados. A la izquierda voy a poner entonces una notación que me favorezca decir todo esto. Esto se conoce como la representación del número de ocupación. Listo. Entonces, esta nueva representación es lo que usualmente aparece en los libros de texto. Ya, claro, todo lo que esconde, fíjense lo poderosa que es. Esconde todo esta cosa que hemos dicho casi en una hora de video. Por ejemplo, ¿qué es N1? Resulta que este cosito de acá sería cuando lambda sea igual a 1. ¿Sí? Es decir, lambda, además de tener etiquetas, voy a llamarle más bien subetiquetas, él mismo es una etiqueta. Porque recuerden, puede ser, por ejemplo, que lambda represente el estado de una partícula en un pozo de estos, un pozo infinito por acá, infinito por acá, ¿sí? Pero puede que yo tenga múltiples pozos, por lo tanto, por ejemplo, a esto le voy a asignar lambda 1 y a esto le voy a asignar lambda 2. Pero resulta que, claro, lambda 1 puede tener muchos valores porque representa múltiples estados, cada uno con el nivel de energía que tenga la partícula en cada uno de estos, en cada una, digamos, de estas torres que aparecen por acá. Entonces resulta que lambda también es una etiqueta. Eso es lo que estamos diciendo acá, que lambda es una etiqueta. Y por lo tanto también debo dividir entre este factor. Ok, entonces, ¿qué hará el operador de creación? Subirá un nivel esta etiqueta. Y el operador de aniquilación, que pues me faltaría concluir y decirles exactamente cuál es. De hecho, no lo voy a decir en este video, pero si lo necesito, les digo explícitamente cómo se manifestaría acá. Eh, Recuerden simplemente que cuando yo hable de un operador de aniquilación, tendrá una construcción similar a esta, matemáticamente, pero lo único que va a hacer es quitar o bajar en un nivel, digamos, el número de ocupación. O sea, va a quitar una de esas etiquetas. ¿Cómo lo va a hacer? Lo va a hacer a través de este producto interno. ¿Dónde fue que lo hice? A través de este producto interno. ¿Sí? Así es que va a destruir etiquetas y después, pues seguramente en la definición de nuestro nuevo operador de aniquilación debemos tener en cuenta que aquí hay un 3. Entonces por allí va, fíjense que esto está en la casilla 2. Por lo tanto, ¿cómo quitamos ese 3? Multiplicando por n más 1, que en este caso es la casilla... ¿cuál casilla es? Como estoy en la casilla 2, o sea, n es 2, más 1, 3, y por lo tanto quita este factor. Entonces, no es digamos, un trabajo laborioso el definir el operador de aniquilación. Yo quería llegar rápido a esta notación, a esta representación, porque es lo que nos será útil más adelante. Bien, preguntémonos por la acción de A sobre N. La he representado acá, pero ahora he escogido poner un estado omega, actuar sobre esto, y fíjense que, claro, omega debe ser uno de los posibles estados que yo tengo por acá, por ejemplo, puede ser, quién sabe. Ya cuando tengo esta representación n omega, ya significa que tengo un estado omega ocupado n veces. Entonces, debo tener en cuenta eso a la hora de normalizar la función. Lo que voy a obtener es, primero, sí, 0, 0 y así,
¿sí? O sea, aquí faltan unos 3 puntos. 3 puntos. Hasta toparme con la casilla, eh, bueno, esto está en la casilla n, entonces voy a ir hasta la casilla n más 1. ¿Por qué? Porque he elevado el número de partículas. Entonces esto va a ocurrir en la casilla n más 1. Ok, una vez estoy en la casilla n más 1, voy a tomar esto, eh, obviamente lo de siempre, dividirlo entre n factorial, porque es el estado mismo el que tengo acá, n lambda factorial. Y ahora sí, pues uso la definición de este operador. Primero tengo que aplicar lambda i, en este caso es omega. Después de eso tengo que simetrizar. Listo. Entonces, primero, hagámoslo, digamos, tal vez mentalmente. Si aplico omega, esto quedará el producto tensorial de todo esto. Es decir, va a ser el producto tensorial de todos estos elementos con omega. Después de que haga ese producto tensorial, tengo que simetrizarlo. Y lo que va a pasar es que esta suma va a quedar obsoleta, es decir, no va a aportar. Y esa suma simplemente no... A ver, la dependencia más bien sobre esta permutación sigma no va a quedar registrada acá después de aplicarle otra permutación a todo esto, producto tensorial con omega. Entonces, lo que voy a tener aquí es un sigma Sn solo y la simetrización del resto, es decir, de omega con el resto, así hasta lambda sigma n, que ahora ya no tengo lambda sigma n. Recuerden que esa dependencia se quitó y por lo tanto sería simplemente lambda n. Listo. Este símbolo de suma pues corre sobre todas las permutaciones, es decir, tengo n factorial. Ok, después de eso debo tener en cuenta que a todo esto se lo va a multiplicar por raíz de n. Pero en este caso raíz de n debe ser la casilla en donde estamos parados, es decir, raíz de n más 1. Listo. Entonces, o sea, como estamos parados en la casilla n más 1, listo. Ok. Bien. Y acá pues continúa. Veamos este factor de acá. ¿Cuánto da ese factor? Entonces tengo raíz de n más 1 dividido entre raíz de n factorial raíz de pi lambda n lambda factorial, y ese pi es productoriano, perdón, y n factorial de acá de este símbolo de sumatoria. Por lo tanto tengo que esto es igual a raíz de n factorial por n más 1. Todo eso dividido entre la raíz de la productoria con lambda n lambda factorial. Perfecto. Es decir que todo este símbolo de suma se sustituirá por eso. Ok, lo voy a sustituir de una vez. Bien. Ahora vamos a sustituir el símbolo de permutación bueno, de este sigma. Por nuestro bien, para el bien de nuestra notación, vamos a denotar omega como lambda n más 1. Entonces, lo que tengo aquí es sí, la permutación,
perdón, la simetrización de esto desde lambda 1 hasta lambda n más 1. Perfecto. Ahora dejamos esto por acá. ¿Qué es la simetrización? La simetrización no es más que 1 sobre n más 1 factorial suma sobre sigma que pertenece a las permutaciones de ese n más 1 y a cada esto le corresponderá un sigma 1. Que tengo que correr esto para que me alcance. Perfecto. Y acá otro sigma. Listo. Ahora, este n factorial no es más que este n más 1 factorial no es más que esto. También, n factorial por n más 1 es n más 1 factorial, y como está dentro de una raíz, cancela acá abajo y por lo tanto tengo que eliminar lo que está en el numerador y ponerle una raíz a lo que está en el denominador. Listo. Ahora, eso no fue todo lo que hicimos. Fijémonos que este estado no está normalizado, a pesar de que tenga este factor. ¿Por qué? Porque este omega lo supusimos como un estado tal que coincide o hace match con alguno de los estados previos. Por lo tanto, hay que normalizarlo. Como hay que normalizarlo, claro, tendré que dividir entre la normalización de ese estado. ¿Cuál es esa normalización? Entonces, como he aumentado seguramente fijémonos en esta productoria. Esta productoria es así. Listo. Ahora tengo que normalizar. Entonces, ¿cómo lo normalizo? ¿Cómo lo normalizo? Listo. Entonces esto es un n factorial. Tengo que incrementar en uno de los posibles de esos estados, ¿sí? Entonces, el factor de normalización, voy a dividir todo esto entre ese factor, será raíz de n omega más 1. ¿Sí? Si hago eso, raíz de n omega más 1, este raíz de n omega más 1 entrará acá y pues uno de estos n lambdas se convertirá en n omega más 1, digamos normalizando esto. A los estados normalizados los hemos llamado también, los hemos denotado con este número de ocupación. Entonces, cuando hacemos eso, obtenemos n1, n2, y así hasta encontrarnos con n omega, pero como lo hemos subido 1, sumamos 1 y continuamos. Y este estado está normalizado cuando dividimos entre este factor. Por lo tanto, todo este otro lado lo puedo denotar con esto. Y por lo tanto, al final puedo pasar este factor a multiplicar. Y este es el efecto que tiene este operador, el operador de creación. Ahora, no se suele denotar así al operador de creación, sino como un a sub omega, por ejemplo. Y nos ahorramos incluso más notación. Entonces, borro esto y
voy a ponerle un omega por acá. Ahora, todo esto que acabo de decir se puede hacer también para el operador de aniquilación. Y el resultado, no voy a escribir explícitamente qué sería el operador de aniquilación. Tal vez ustedes puedan deducirlo de todo lo que he dicho. Esto sería n omega, sí, que actúa en n esto, n2 y así hasta n omega. Y esto sería igual a raíz de n omega, simplemente por n1, n2, n omega menos 1 y continúo. Listo, entonces esta es la representación número de ocupación y los operadores de creación y destrucción. Lo único que me falta decir es que como yo tengo n partículas, por ejemplo, si antes tenía aquí n partículas, esta suma, la suma de n lambda con lambda, debe ser igual al total de número de partículas. Esta es una restricción crucial, ¿no?, que debe cumplirse.